Extracto del trastorno obsesivo-compulsivo del DSM-5. Criterios diagnósticos. Presencia de obsesiones o compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen por 1 y 2. 1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. 2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, es decir, realizando una compulsión. Las compulsiones se definen por 1 y 2. Comportamientos, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas o actos mentales, por ejemplo, rezar, repetir palabras en silencio, repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Nota: los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, por ejemplo, ocupan más de 1 hora diaria o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia u otra afección médica. D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, por ejemplo, preocupaciones excesivas como en el trastorno de ansiedad generalizada, preocupación por el aspecto como el trastorno dismórfico corporal, dificultad de deshacerse o renunciar a las posesiones como en el de acumulación, arrancarse el pelo como en la tricotilomanía, rascarse la piel como el trastorno de excoriación. Estereotipias, como en el trastorno de movimientos estereotipados, comportamientos alimentarios ritualizados, como en los trastornos de la conducta alimentaria, problemas con sustancias o con el juego, como en trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, preocupación por padecer una enfermedad, como el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad por enfermedad, impulsos o fantasías sexuales, como en los parafílicos, impulsos como en los disruptivos, del control de los impulsos y la conducta, rumiaciones de culpa como en los de depresión mayor, inserción de pensamientos o delirios como en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos o patrones de comportamiento repetitivo como en los del espectro autista. Se debe especificar si todos estos trastornos conductas tienen o son acompañados con introspección buena o aceptable, es decir, el sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son claramente probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no. Especificar si con poca introspección, es decir, el sujeto piensa que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son probablemente ciertas, o con ausencia de introspección con creencias delirantes. El sujeto está completamente convencido que las creencias del trastorno son ciertas. Especificar si el sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. Los especificadores en este caso funcionan de la siguiente manera. Muchas personas con trastorno obsesivo-compulsivo o TOC tienen creencias disfuncionales. Estas creencias son un sentido exagerado de la responsabilidad, la tendencia a sobreestimar amenazas, el perfeccionismo, la intolerancia, la incertidumbre, otorgar excesiva importancia a los pensamientos, por ejemplo, la creencia de que tener un pensamiento prohibido es tan malo como el realizarlo, y la necesidad de controlar dichos pensamientos. Los individuos con TOC varían en el grado de conocimiento que tienen sobre la exactitud de las creencias que subyacen a los síntomas obsesivo-compulsivos. Muchas personas tienen una comprensión buena o razonable de las creencias. Por ejemplo, el individuo cree que la casa definitivamente no se quemará, probablemente no se quemará, o quizás se queme, o no, si no se comprueba 30 veces que apagó la estufa. Algunos tienen poca conciencia de sí mismas. Por ejemplo,
El individuo cree que la casa probablemente se quemará si no se comprueba 30 veces que se apagó la estufa, y unos pocos, en torno al 4% o menos, tienen una conciencia ausente de sus creencias o de ideas delirantes. Por ejemplo, la persona está convencida de que la casa se va a quemar si no se comprueba 30 veces que se apagó la estufa. La conciencia puede variar dentro de un individuo en el curso de la enfermedad. Una conciencia más pobre ha sido vinculada a una peor evolución a largo plazo. Hasta un 30% de los individuos con TOC tiene un trastorno de tics en la vida. Esto es más común en los varones con el inicio del TOC en la niñez. Estos individuos tienden a diferir que los que no tienen un historial de trastornos de tics en los temas de sus síntomas del TOC, en la comorbilidad, por supuesto, y en el patrón de transmisión familiar. Características diagnósticas. Los síntomas característicos del TOC son presencia de obsesiones y compulsiones, los que mencionamos en el criterio A. Las obsesiones son pensamientos, las compulsiones son conductas. De naturaleza repetitiva o persistente. Es importante destacar que las obsesiones no son placenteras ni se experimentan como voluntarias, son intrusivas y no deseadas, y causan malestar o ansiedad en la mayoría de los individuos. El individuo intenta ignorar o suprimir estas obsesiones, por ejemplo, evitando los factores desencadenantes o mediante la supresión del pensamiento o neutralizarlas con otro pensamiento o acción, por ejemplo, la realización de una compulsión. Las compulsiones, por tanto, o rituales son conductas. El lavado, la comprobación o actos mentales, contar, repetir palabras en silencio, de carácter repetitivo que el individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión, o de acuerdo con unas normas que se deben de aplicar de forma rígida. La mayoría de los individuos con TOC tiene tanto obsesiones como compulsiones. Las compulsiones se realizan típicamente en respuesta a una obsesión. Por ejemplo, los pensamientos de contaminación que conducen a los rituales de lavado, o cuando algo es incorrecto se produce una repetición de rituales hasta que se siente correcto. El objetivo es reducir la angustia provocada por las obsesiones o prevenir un acontecimiento temido, por ejemplo, enfermarse. Sin embargo, estas compulsiones o bien no están conectadas de forma realista con el evento temido, por ejemplo, disponer las cosas de forma simétrica para evitar el daño a un ser querido, o son claramente excesivas, por ejemplo, ducharse durante horas todos los días. Las compulsiones no se hacen por placer, aunque en algunos individuos experimenten un alivio de la ansiedad o la angustia. El criterio B destaca que las obsesiones y las compulsiones deben consumir mucho tiempo, por ejemplo, más de 1 hora al día, o provocar un malestar clínicamente significativo o deterioro para justificar un diagnóstico de TOC. Este criterio ayuda a distinguir la enfermedad de los pensamientos intrusivos ocasionales o de las conductas repetidas, que son comunes en la población general, por ejemplo, un doble control de que una puerta está bien cerrada. La frecuencia y la gravedad de las obsesiones y compulsiones puede variar entre individuos con TOC. Por ejemplo, algunas personas tienen síntomas de leves a moderados, pueden pasar 1 a 3 horas por día obsesionadas o haciendo las compulsiones, mientras que otros tienen casi constantemente pensamientos intrusivos o compulsiones que pueden ser incapacitantes. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El contenido específico de las obsesiones y compulsiones varía entre los individuos. Sin embargo, ciertos aspectos o dimensiones son frecuentes entre las que están la limpieza, obsesiones de contaminación y compulsiones de limpieza, la simetría o la obsesión por la simetría y las compulsiones de repetir, ordenar y contar, los pensamientos prohibidos o tabú, por ejemplo, las obsesiones de agresión, sexuales y religiosas, y las compulsiones relacionadas y el daño, por ejemplo, temor a hacerse daño a uno mismo o a otras personas, y las compulsiones de comprobación. Algunas personas también tienen dificultades para desechar cosas y almacenan objetos, como en la acumulación, como consecuencia de las obsesiones y compulsiones típicas, tales como el temor a dañar a los demás. Estos aspectos que se repiten en las diferentes culturas son relativamente constantes en el tiempo entre los adultos con este trastorno y pueden estar asociados con diferentes sustratos neurales. Es importante destacar que los individuos a menudo tienen síntomas en más de una dimensión. Los individuos de este trastorno
experimentan una variedad de respuestas afectivas cuando se enfrentan a las situaciones que provocan las obsesiones y compulsiones. Por ejemplo, muchos individuos experimentan una marcada ansiedad que puede incluir ataques de pánico o recurrentes, otros refieren fuertes sentimientos de disgusto durante la realización de las compulsiones, algunas personas reportan un angustioso sentido de la perfección que genera malestar hasta que las cosas se ven, se sienten o parecen correctas, y es común que las personas con este trastorno tiendan a evitar personas, lugares y cosas que puedan desencadenar las obsesiones y las compulsiones. Por ejemplo, los individuos con preocupación por la contaminación podrían evitar zonas públicas, como los restaurantes, baños públicos, para reducir la exposición a los agentes contaminantes temidos. Los individuos con pensamientos intrusivos referentes a causar daño podrían evitar las interacciones sociales en general. La prevalencia del TOC en Estados Unidos es de 1,2% y la observada a nivel internacional es similar, entre el 1,1 y el 1,8%. Las mujeres se ven afectadas con una tasa ligeramente más alta que los varones en la edad adulta, aunque los varones se ven más frecuentemente afectados durante la infancia. El desarrollo y el curso del TOC. En Estados Unidos, la edad media del inicio del TOC es en torno a los 19 años y medio, y el 25% de los casos se inicia a la edad de 14 años, en la adolescencia. Su comienzo después de los 35 años es inusual, pero ocurre. Los varones tienen una edad más temprana de inicio de los síntomas que las mujeres. Casi el 25% de los varones tiene inicio antes de la edad de 10 años. El inicio de la sintomatología suele ser gradual, sin embargo, también se ha descrito la aparición aguda. Si el TOC no se trata, el curso suele ser crónico. A menudo una minoría sufre deterioro. Sin tratamiento, las tasas de remisión de los adultos son bajas, por ejemplo, el 20% para aquellos reevaluados 40 años más tarde. El inicio en la infancia o en la adolescencia puede conducir a un TOC de por vida. Sin embargo, el 40% de los individuos con signo de TOC en la niñez o en la adolescencia pueden experimentar una remisión en la edad temprana adulta. El curso del TOC a menudo se complica por la concurrencia de otros trastornos, véase la sección de comorbilidad para este trastorno. Las compulsiones se diagnostican en los niños con más facilidad que las obsesiones porque son observables. Sin embargo, la mayoría de los niños tiene tanto obsesiones como compulsiones como la mayoría de los adultos. El patrón de síntomas de los adultos puede ser estable en el tiempo, pero es más variable en los niños. Cuando las muestras de niños y de adolescentes se han comparado con las muestras de adultos, se han hallado algunas diferencias en el contenido de las obsesiones y compulsiones. Estas diferencias probablemente reflejan un contenido apropiado para las diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, las tasas de obsesiones sexuales y religiosas son más altas en adolescentes que en los niños. Las tasas de obsesiones del daño, como el temor de los acontecimientos catastróficos, tales como la muerte o la enfermedad para sí mismo o para sus seres queridos, son más altas en los niños y en los adolescentes que en los adultos. Factores de riesgo y pronóstico. Existen factores temperamentales, como los síntomas de interiorización, la mayor emotividad negativa y la inhibición del comportamiento en la infancia son posibles factores de riesgo temperamental. Ambientales, como el maltrato físico y sexual en la infancia, y otros sucesos estresantes o traumáticos se han asociado con un mayor riesgo de desarrollo de TOC. Algunos niños pueden desarrollar repentinamente síntomas obsesivo-compulsivos que han sido asociados con diferentes factores ambientales, incluidos varios agentes infecciosos y un síndrome autoinmune postinfeccioso. Genéticos y fisiológicos. La tasa del TOC en familiares de primer grado de los adultos con TOC es aproximadamente 2 veces mayor entre los familiares de primer grado de los que no tienen el trastorno. Sin embargo, entre los familiares de primer grado de los individuos con un inicio del TOC en la niñez o en la adolescencia, la tasa se incrementa 10 veces. Esta transmisión familiar se debe en parte a factores genéticos, por ejemplo, una tasa de concordancia de 0,57 para los gemelos monocigóticos frente a 0,22 para los gemelos disigóticos. La disfunción de la corteza orbitofrontal, de la corteza cingulada anterior y del cuerpo estriado
está frecuentemente implicada. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El TOC se diagnostica en todo el mundo. Hay una gran similitud en la distribución por sexos, en la edad de inicio y en la comorbilidad del mismo, entre las diferentes culturas. Además, en todo el mundo existe una estructura similar de síntomas que implican limpieza, simetría, acumulación, pensamientos tabú o miedo al daño. Sin embargo, existen variaciones regionales en la expresión de los síntomas y factores culturales que pueden configurar el contenido de las obsesiones y compulsiones. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Los aspectos presentan una edad más temprana de inicio de los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo que las mujeres y tienen mayor probabilidad de tener comorbilidad de trastornos de tics. Se han observado diferencias de género en los patrones de las dimensiones de los síntomas. Sin embargo, siendo, por ejemplo, las mujeres más propensas a tener síntomas en la dimensión de la limpieza y los varones más propensos a tener síntomas en las dimensiones de los pensamientos prohibidos y de la simetría. Se ha informado del tener síntomas en las dimensiones de los pensamientos prohibidos y de la simetría. Se ha informado del comienzo de la exacerbación del TOC durante el periodo del periparto, así como de síntomas que pueden interferir en la relación madre-bebé, por ejemplo, las obsesiones agresivas que conducen a la evitación del niño. El riesgo de suicidio. Los pensamientos suicidas se producen en aproximadamente la mitad de los individuos con TOC en algún momento de la vida. También se refieren intentos de suicidio hasta una cuarta parte de las personas con TOC. La presencia comórbida del trastorno depresivo mayor aumenta bastante el riesgo. Consecuencias funcionales del trastorno obsesivo-compulsivo. El TOC está asociado con una menor calidad de vida, así como con altos niveles de deterioro en la vida social y laboral. El deterioro sucede en muchos dominios diferentes de la vida y se asocia con la gravedad de los síntomas. El deterioro puede ser debido al tiempo que se emplea en las obsesiones y las compulsiones, evitar las situaciones que producen desencadenar las obsesiones o compulsiones también puede restringir gravemente el funcionamiento. Además de los síntomas específicos, pueden originar obstáculos específicos. Por ejemplo, las obsesiones acerca del daño pueden hacer que las relaciones con la familia y los amigos se vean como algo nocivo. El resultado puede ser evitar estas relaciones. Las obsesiones acerca de la simetría pueden frustrar la terminación puntual de los proyectos de la escuela o del trabajo, porque el proyecto nunca se percibe como perfecto, lo que puede originar el fracaso escolar o pérdida del empleo. También pueden producirse consecuencias en la salud. Por ejemplo, los individuos con problemas de contaminación pueden evitar las oficinas y los hospitales, por ejemplo, debido a los temores de la exposición a los gérmenes, o desarrollar problemas dermatológicos, por ejemplo, lesiones en la piel debido al exceso de lavado. A veces la sintomatología de la enfermedad interfiere con su propio tratamiento, por ejemplo, cuando los afectados consideran que los medicamentos están contaminados. Cuando el trastorno comienza en la niñez o en la adolescencia, los individuos pueden experimentar dificultades del desarrollo. Por ejemplo, los adolescentes pueden evitar la socialización con los compañeros y los adultos jóvenes pueden tener dificultades cuando salen de casa para vivir de forma independiente. El resultado puede ser pocas relaciones significativamente fuera de la familia y una falta de autonomía y de independencia financiera fuera de la familia de origen. Además, algunos individuos con TOC tratan de imponer reglas y prohibiciones a los miembros de la familia a causa del trastorno. Por ejemplo, que nadie en la familia puede traer visitantes a la casa por miedo a la contaminación y esto puede conducir a la disfunción familiar. El diagnóstico diferencial de este tipo de trastornos deben de hacerse con el trastorno de la ansiedad. También pueden aparecer pensamientos recurrentes, conductas de evitación y preguntas repetitivas para tranquilizarse en los trastornos de la ansiedad. Sin embargo, los pensamientos recurrentes que están presentes en el trastorno de ansiedad generalizada, esto es, las preocupaciones son por lo general acerca de las preocupaciones de la vida real, mientras que las obsesiones del TOC generalmente no implican preocupaciones de la vida real. Pueden incluir contenido que es extraño, irracional o de una naturaleza aparentemente mágica,
y además a menudo se presentan en compulsiones por lo general vinculadas a las obsesiones. Al igual que las personas con TOC, los individuos con fobia específica pueden tener una reacción de miedo a objetos o situaciones específicas. Sin embargo, en la fobia específica, el objeto temido es mucho más circunscrito y no se presentan rituales. En el trastorno de ansiedad social o la fobia social, los objetos o las situaciones temidas se limitan a las interacciones sociales y la evitación o la búsqueda de tranquilidad se centra en la reducción de este miedo social. Trastorno depresivo mayor. El TOC se puede distinguir de la preocupación excesiva que acompaña al trastorno depresivo en que, este último, los pensamientos normalmente son congruentes con el estado de ánimo y no tienen por qué experimentarse como intrusivos o preocupantes. Además, las preocupaciones no están vinculadas a las compulsiones como es típico del TOC. Otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados. En el trastorno dismórfico corporal, las obsesiones y compulsiones se limitan a la preocupación en la apariencia física, y en la tricotilomartía, trastorno de arrancarse el pelo, el comportamiento compulsivo se limita a tirarse el pelo en ausencia de obsesiones. En el trastorno de acumulación, los síntomas se centran exclusivamente en la persistente dificultad de descartar o separarse de las posesiones, en la marcada angustia asociada con la eliminación de artículos y de la acomodación excesiva de objetos. Sin embargo, si un individuo tiene obsesiones que son típicas del TOC, por ejemplo, las preocupaciones sobre la no completud o el daño, y estas obsesiones llevan a conductas de acumulación compulsiva, por ejemplo, la adquisición de todos los objetos de un conjunto para alcanzar un sentido de integridad, o no desechar los periódicos viejos, ya que podrían contener información que podría prevenir el daño. Se debería diagnosticar TOC en su lugar. Trastornos de la alimentación. El TOC se puede distinguir de la anorexia nerviosa en que el TOC, las obsesiones y compulsiones no se limitan a preocupaciones del peso y la comida. TICs. En el trastorno de las TICs y movimientos estereotipados, un tic es una vocalización o un movimiento motor repentino, rápido, recurrente y no rítmico. Un movimiento estereotipado es un comportamiento aparentemente impulsivo, un comportamiento motor repetido y no funcional, como golpearse la cabeza, mecer el cuerpo, las automordeduras, etc. Los tics y los movimientos estereotipados son típicamente menos complejos que las compulsiones y no están destinados a neutralizar las obsesiones. Sin embargo, la distinción entre tics y compulsiones puede ser difícil, mientras que las compulsiones generalmente serán precedidas por obsesiones, los tics a menudo están precedidos por impulsos sensoriales premonitorios. Algunas personas tienen síntomas tanto de TOC como de un trastorno de tics, en cuyo caso ambos diagnósticos podrían estar justificados. Trastornos psicóticos. Algunos individuos con TOC tienen escasa conciencia de la enfermedad o incluso creencias delirantes. Sin embargo, tienen obsesiones y compulsiones distinguiendo su dolencia del trastorno delirante y no tienen otras características de la esquizofrenia o del trastorno esquizoafectivo, por ejemplo, alucinaciones o trastorno formal del pensamiento. Otros comportamientos de tipo compulsivo. Ciertos comportamientos se describen a veces como compulsivos, entre los que están el comportamiento sexual, en el caso de las parafinas, el juego, por ejemplo, los trastornos del juego patológico, y el consumo de sustancias, por ejemplo, el trastorno por consumo de alcohol. Sin embargo, estos son comportamientos que difieren de las compulsiones del TOC. En la persona, por lo general, obtiene placer de la actividad y tal vez desea abstenerse solo por sus consecuencias perjudiciales. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Aunque el trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva y el TOC tienen nombres similares, las manifestaciones son bastante diferentes. En el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva no se caracteriza por pensamientos intrusivos, imágenes, impulsos o conductas repetidas que se realizan en respuesta a estas intrusiones, sino que implica una mala adaptación permanente y generalizada, un patrón de perfeccionismo excesivo y un rígido control. Si una persona manifiesta síntomas tanto del TOC como de trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva,
se podrían realizar ambos diagnósticos. En cuanto a comorbilidades, los individuos con TOC con frecuencia tienen otras psicopatologías. Muchos adultos con el trastorno tienen un diagnóstico de por vida de trastorno de ansiedad, un 76% por ejemplo, el trastorno del pánico, la ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica o un trastorno depresivo o bipolar, un 63% para cualquier trastorno depresivo o bipolar, siendo el más común el trastorno depresivo mayor en torno al 41%. El inicio del TOC es generalmente más tardío en los trastornos de ansiedad comórbidos, excepto el trastorno por separación. La comorbilidad con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva también es frecuente en los individuos con TOC. Hasta un 30% de los individuos con TOC también tienen un trastorno de tics a lo largo de la vida. El trastorno de tics comórbido es más frecuente en los varones con el inicio del TOC en la niñez. Estos individuos tienden a diferir de los que no tienen un historial de trastornos de tics en la temática de sus síntomas de TOC, en la comorbilidad, por supuesto, y en el patrón de transmisión familiar. En los niños también se podría ver una tríada compuesta por el TOC, el trastorno de tics y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los trastornos que se producen con más frecuencia en las personas con TOC que en las que carecen del trastorno son los diversos trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados, como el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, el trastorno de arrancarse el pelo y el trastorno de excoriación. Por último, se ha reseñado la existencia de una asociación entre el TOC y algunos trastornos caracterizados por la impulsividad como el trastorno negativista desafiante. En las personas con ciertos trastornos, la prevalencia del TOC es mucho mayor que la esperada en la población general. Cuando se diagnostica uno de estos trastornos, se debería evaluar el individuo respecto al TOC. Por ejemplo, en los individuos con esquizofrenia o con trastorno esquizoafectivo, la prevalencia de TOC es aproximadamente del 12%. Las tasas del TOC también son elevadas en el trastorno bipolar, en los trastornos de la conducta alimentaria, tales como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y en el trastorno de Tourette.